Continuamos hablando de las políticas de respaldo de una red de IP-Ledger Fabric. ¿Vale? Como hemos ido comentando a lo largo del tema, existen políticas que los peers han de seguir para poder validar transacciones. ¿Vale? Es decir, los peers validan transacciones cumpliendo una serie de políticas que se han definido previamente. Entonces, estas políticas se pueden implementar en tres niveles. ¿Vale? Tenemos el primer nivel, que sería a nivel de sistema de canal, a nivel de aplicación y a nivel de ACL, es decir, lista de control de acceso. ¿Vale? Y cada de estos niveles, como podéis ver, controla diferentes aspectos de la red. ¿Vale? Controla o gobierna. Entonces, en primera instancia tendríamos el System Channel Configuration, ¿vale? Que, como ya sabemos, para poder crear nuestra red vamos a necesitar un Ordering System Channel, es decir, un servicio de ordenamiento, un Ordering Service y un primer canal creado. ¿Vale? Entonces, en esta configuración, en estas políticas, nosotros vamos a tener que indicar qué organizaciones van a ser parte de este Ordering Service. ¿Vale? Además, también vamos a tener que indicar qué organizaciones forman el consorcio. ¿Vale? Esto es otro de los aspectos de políticas que se han de definir en esta parte. Entonces, en el nivel de Application Channel Configuration, son aquellas que se utilizan básicamente para proporcionar mecanismos y políticas de comunicación privadas entre las diferentes organizaciones que forman el consorcio, es decir, las organizaciones que forman nuestra red de IP-Ledger Fabric. Y una de las características que tiene este nivel de configuración o de políticas es que nos va a permitir controlar la capacidad de agregar o quitar miembros del canal. Vamos a definir esas políticas donde podremos decir, vale, para quitar un miembro o agregar un miembro al canal, tienen que validarlo cierta organización y cierta organización, por decirlo de alguna manera. Luego también tendríamos las listas de control de acceso, ¿vale? Lo que es el ACL. Que lo que nos va a permitir es configurar el acceso a los recursos asociados, los recursos con las políticas existentes. ¿Vale? Y entonces esta parte la podemos ver y la podemos configurar en un archivo que ya veremos en la parte práctica, que es el config.txt.yam, ¿vale? En la sección de Applications, Application Defaults. Ya os digo, ahora esto puede sonar un poco espeso, pero sí que es verdad que la parte de políticas de respaldo es algo espesa, ¿vale? Pero ya os digo, quedaos con estos conceptos de que estas políticas de lista de control de acceso se van a definir en este archivo, ¿vale? Porque luego en la parte práctica lo veremos más detalladamente. Luego también tendríamos el Fabric Policy Domains, ¿vale? Y os voy avanzando que los diferentes peers de una red de Fabric se identifican con dominios, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una organización 1, ¿vale? Y tengo un peer 1, pues el dominio podría ser org1.peer1.com, por ejemplo. Por lo tanto, como ya sabemos, estas políticas que nosotros configuramos a la hora de crear nuestra red de IP-Ledger Fabric se pueden cambiar, es decir, son flexibles. Pero nosotros vamos a tener que indicar cuáles son las políticas a seguir para poder realizar ciertos cambios. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un breve esquema, ¿vale? De qué políticas y qué niveles puede controlar cada parte, ¿vale? Esto es algo estándar. Por ejemplo, en la parte izquierda, las organizaciones que forman parte del servicio de ordenamiento, del Ordering Services, ¿qué parte pueden gobernar o definir las políticas? Pues a nivel de System Channel, pues vamos a poder definir el consenso, los miembros del consorcio, la estructura de la blockchain, ¿vale? Permisos de escritura, etc. A nivel de aplicación vamos a poder definir el consenso también. Y en la parte de la derecha, que son esas organizaciones que forman parte del consorcio, van a poder decidir, ¿vale?, sobre las políticas relacionadas con las modificaciones del canal, los miembros del canal, ¿vale?, las políticas de organización, de escritura, administración, etc. Y en la parte de Smart Contracts, ¿vale?, y de Chain Codes. Entonces, para escribir políticas en Fabric,
¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nosotros cuando vamos a querer modificar o crear políticas en Fabric, vamos a tener que indicar quién puede hacerlo, qué organizaciones, qué peers van a poder hacerlo o qué reglas han de seguir. Y existen dos tipos de aprobaciones. Existe la aprobación explícita, ¿vale?, llamada signature, y la implícita, la implicit meta. Entonces, ¿qué tenemos? En las políticas signature se define un típico específico de usuario, ¿vale? Digamos que ese usuario que nosotros vamos a definir va a tener que firmar para que se cumpla una política. Es decir, en este caso, organización 1.peer, organización 2.peer. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos en esta política, en este ejemplo, dos actores, por decirlo así. Uno es un peer que pertenece a la organización 1 y otro es un peer que pertenece a la organización 2. ¿Y qué indica esta política OR? ¿Vale? Una puerta OR. Indica que o tanto la organización 1, el peer de la organización 1 o el peer de la organización 2 tienen que firmar para que se cumpla una política. Un ejemplo rápido, ¿vale? Imaginaos una transacción. Pues nuestras políticas definimos que o el peer 1 de la organización 1 o el peer de la organización 2 tienen que validar esa transacción para que se cumpla esa política, por ejemplo. Luego también tendríamos las políticas implicit meta, ¿vale? Que son políticas que son válidas en el contexto de configuración de un canal, ¿vale? Y se basa en una jerarquía escalonada de políticas signature. ¿Qué quiere decir esta jerarquía? Aquí lo vemos, que antes se han de generar y validar una cierta de políticas de tipo signature para que esa política de tipo implicit meta se pueda validar, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, esta frase que podéis ver aquí abajo, que hace un breve resumen de estas políticas implicit meta. Es decir, para realizar, una política de un canal, ¿vale? Cada política tiene que haber sido satisfactoria, se tiene que haber cumplido, ¿vale? Normalmente estas políticas son de tipo 1, de tipo signature, y lo podéis ver aquí, ¿vale? Tenemos aquí el channel admins, ¿vale?, que es de tipo 3, es decir, de implicit meta, y para ello necesitamos que antes se hayan cumplido estas políticas, ¿vale? Una de ellas es relacionada con el channel application admins, de tipo 1, donde tenemos aquí en la parte relacionada con la organización 1, la administración de la organización 1, o sea, un miembro administrador de la organización 1, y en la parte de la derecha aquí tiene el rol del miembro administrador de la organización 2, de tipo 1. ¿Vale? Es decir, si se cumplen estas políticas de tipo signature, se podrá cumplir la política de Channel Application Admins y a su vez, si se cumple también la otra parte, se podrá cumplir toda esa política. ¿Vale? Al final es como un esquema jerárquico. Vale, entonces, bueno, como ya os he comentado, nosotros con las políticas vamos a poder definir qué organizaciones deben respaldar esas transacciones para que sea válida. ¿Vale? Y normalmente, a la hora de definir políticas, se utiliza este formato, ¿vale? Es un formato msp.role, donde msp va a representar la identificación de esa organización que tiene en la red. Y el .role va a indicar el rol de ese peer, ¿vale? O de ese usuario. ¿Vale? Aquí lo podéis ver más claro con los ejemplos, ¿vale? El MSP será, por ejemplo, la organización 0, punto, y el rol, que hará un rol de admin. Pues el usuario que tenga el rol de admin en la organización 0 estará identificado con esta nomenclatura, es decir, cualquier administrador de la organización 0. En la organización 1.member, pues hace referencia a cualquier miembro de la organización 1. Y así sucesivamente. El cliente hace referencia al cliente y el peer hace referencia a cualquier peer de la organización 1. ¿Vale? Normalmente se sigue siempre este formato, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en código para tenerlo más claro. Pero antes, bueno, ¿qué opciones tenemos de políticas? ¿Vale? Estas políticas, no os penséis que son como políticas que se escriben en un documento, ¿vale? Esto es a nivel de programación, ¿vale? Vemos que toda la tecnología blockchain y Pledger Fabric es a nivel de programación. Entonces se siguen este tipo de políticas. ¿Qué quiere decir en este caso?
Pues en el primer caso tenemos que se necesita la firma de cada uno de los miembros. Es decir, para que se cumpla esa política asociada a esta regla, para que se cumpla esta política, digamos que el miembro de la organización 1, miembro de la organización 2 y un miembro de la organización 3 han de firmar, ¿vale? Para que se cumpla. Por eso el AND aquí al principio. En este caso del OR, pues ya lo hemos comentado anteriormente, pues se necesita al menos la firma de uno de los dos miembros. Con que un miembro de la organización 1 o un miembro de la organización 2 firme, ya se habrá cumplido esa política. Y en caso aquí de esta aquí, que es una combinación de las dos de arriba, pues se necesita una firma del miembro de la organización 1 o una firma del miembro de la organización 2 y la organización 3, ¿vale? Para que se cumpla esa política. ¿De acuerdo? Lo vemos, ¿no? O la firma del miembro de la organización 1 o la firma de los miembros de un miembro de la organización 2 y un miembro de la organización 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí es lo que decía a nivel de código cómo se vería esto, ¿no? Nosotros tenemos una organización 1 y aquí podemos ver ese ID MSP que se le hemos dado, ¿vale? Si tiramos para atrás un momento, que os he dicho, se utiliza este formato, msp.role, ¿vale? Donde MSP representa el MSP ID, ¿de acuerdo? Que sería este org1MSP, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tendríamos la dirección de donde están las credenciales y tal, pero esto ya lo hablaremos más en la parte práctica. Y luego aquí tendríamos las políticas, ¿veis cómo se definen? Las políticas de lectura, escritura, administración y de endorsamiento. Entonces definiríamos qué tipo es, hemos visto que es el tipo signature, ¿vale? Lo hemos visto antes, y definiríamos la regla, es decir, de tipo lectura, con que un usuario administrador de esta organización o un peer o un cliente ya sería suficiente. En caso de escritura, pues tiene que ser o un admin o un cliente. Y en caso de administración, ¿vale? La regla que ha de seguir es que se necesita la firma de la organización 1msb.admin. Es decir, solo el administrador de la organización 1 va a poder tener permisos, por decirlo así, de administración. Y de endorsamiento, ¿vale? Pues hace referencia también de tipo signature y la regla que sigue es que únicamente va a hacer falta la firma de un peer, ¿vale? Es decir, el admin y el client no va a poder ejecutar esa función, ¿vale? Solo lo podría hacer un peer de la organización 1. ¿Vale? Esto sería un modelo básico de políticas de respaldo, ¿vale? De endorsement policy.